Capítulo 29. Puno. Solo 3 días estuvo el Lautaro en Arequipa. El 2 de noviembre, por la mañana, una pequeña división compuesta del Lautaro y del Coquimbo, varias piezas de artillería y un escuadrón de caballería salió de Arequipa en 3 trenes para tomar y guarnecer Puno, capital del departamento de este nombre y puerto sobre el lago Titicaca, a 15.540 pies de altura sobre el mar y a 600 kilómetros de Arequipa. Todo el día anduvimos en tren. En él pasamos la noche y no hubo más rancho que los víveres secos que nos dieron en Arequipa para llevar en los morrales. Muy de mañana volvieron a ponerse en marcha los trenes, pero despacio, y así avanzamos todo el día. Por la tarde llegamos a una estación denominada Juliaca, y allí comimos y dormimos en la estación. A la mañana siguiente volvimos a tomar los trenes después del desayuno, y llegamos a Puno al mediodía, donde nos había preparado cuarteles y rancho la municipalidad, que el día antes había hecho entrega de la ciudad y había pedido protección al comandante de la división. Puno era una ciudad importante, aunque de pobre edificación. Tenía catedral, varias iglesias, 2 o 3 hoteles y era asiento de corte de justicia. El prefecto del departamento, cargo que equivalía al de intendente nuestro, tenía sus oficinas y casa-habitación en un edificio ubicado en la plaza principal, de 2 pisos amplios y cómodos. Los altos fueron destinados a casa del coronel Dublé Almeida y oficinas de la comandancia en jefe, y los bajos para mayoría del Lautaro y habitación de los oficiales. La plaza principal de este pueblo tenía una característica especial. Desde las primeras horas de la mañana hasta mediodía era el mercado del pueblo. Presentaba el más pintoresco aspecto con sus innumerables puestos de todo lo que en un mercado se expende, atendidos en su generalidad por indias. Después del mediodía, todo se retiraba y barría y volvía a ser plaza, no mercado. La población de Puno se componía de una cuarta parte o tal vez la quinta de nativos de raza blanca y mestizos de españoles e indios, y el resto de indios de pura raza, que hablaban el quechua y que de español sabían lo indispensable para darse a entender, y estos solo los que debían tratar con criollos, pues los que se dedicaban a la agricultura y pastoreo solo hablaban el quechua. El lago Titicaca es majestuoso e imponente, un verdadero mar interior, con oleaje más o menos suave ordinariamente, y de vez en cuando con bravezas y hasta tempestades. Había 2 vapores que hacían la travesía de Puno, puerto peruano, a Chililaya, puerto boliviano. Tiene varias islas grandes y muchas pequeñas, casi todas habitadas por indios, y entre ellas una bastante grande que se denomina Taquila, actualmente prisión de reos políticos. Surcan también el lago infinidad de embarcaciones hechas de totora, dispuestas en forma ingeniosa para evitar filtraciones, en las que viven familias indias que se dedican a la pesca, y digo viven porque allí residen meses y hasta me aseguraban que en ella nacían los hijos de los pescadores. Tanto las autoridades peruanas como la población nos trataron muy bien, conociéndose que deseaban hacernos gratos, sentimientos que eran compartidos por los oficiales y tropa que fraternizaban con los habitantes. A poco de llegar se reanudó la monótona vida de guarnición, ejercicios diarios, academias, etc. Pero a medida que pasaba el tiempo la vida se fue haciendo muy pesada con la inacción forzosa en que nos encontrábamos. Para distraer los ratos de ocio, que eran muchos y largos, los oficiales y hasta clases y soldados nos dedicamos a criar gallos, y los domingos había animadas ruedas, donde las pobres aves peleaban a veces hasta morir, y en las cuales se cruzaban apuestas. Los oficiales del cuerpo teníamos mesa común, siendo nuestro cocinero uno de los soldados, y jefe del rancho un sargento, el cual tenía por principal obligación pedir y recibir del encargado de la municipalidad lo necesario para la mesa de los oficiales. Diariamente recorrían los puestos del mercado el empleado municipal y el sargento haciendo las compras, y no supe que hubiera tenido dificultades porque se le recomendaba que no fuera exigente. Como el sargento ranchero y soldado cocinero variaban poco los platos, convinimos que uno de los oficiales se encargase de la alta dirección del rancho. Cuando me correspondió a mí este servicio, quise lucirme especialmente en los postres,
Recuerdo que un día propuse al sargento hacer dulce de camote, pensando en lo delicioso que encontraba las raspaduras de la paila por las que peleaba con mis hermanos, cuando mi madre, que hacía este dulce exquisito, sacaba el contenido para depositarlos en las dulceras. Pronto resultó que ni el sargento ranchero ni el soldado cocinero sabían cómo prepararlo. Pensé desistir de darme ese placer en atención a que no sabían hacerlo, pero reflexionando en los manipuleos que mi madre hacía, creí recordarlos, y con resolución les dije que yo les enseñaría a hacerlo. Costó encontrar el sedazo para pasar los camotes cocidos, pero al fin se encontró, y un día, siendo yo de jefe y el sargento ranchero y soldado cocinero de ayudantes, emprendimos la tarea de hacer ese dulce, y a medida que avanzaba en su preparación iba recordando lo que mi madre decía a mis hermanas cuando lo hacía. Hay que pasar igual cantidad de camote cocido y pasado por el sedazo y de azúcar, y revolver sin descanso para que no se pegue. Todas las recomendaciones de mi madre las puse en práctica, y yo mismo me encargué de revolver la paila para que no se pegara. El dulce fue encontrado delicioso, y yo fui ovacionado. Pero no estuvo en eso mi mayor deleite. Lo tuve cuando raspé la paila y cuchareaba las raspaduras calientes, recordando a mi madre, a mis hermanas mayores y a mis menores hermanos. Y después hice manjar blanco, y también resultó bueno, acordándome del consejo del coronel Robles cuando me corrigió en Chiclayo una palabra maldicha. Pasaba 2 o más horas en la biblioteca de la prefectura, muy regularmente provista, leyendo y escribiendo. Leí íntegramente la Historia Universal por Cantú, de la que solo tenía nociones elementales, varias obras sobre Napoleón y con gran interés algunas sobre historia sudamericana de la que nada sabía. Me impuse la tarea de escribir con gran cuidado 1 hora diaria por reloj, copiando algún libro, y cuando creí que mi ortografía era pasable, llamé a un sargento para que me dictara un libro que trataba sobre las campañas de Bolívar, diciéndole que me había propuesto copiarlo y que prefería me dictara para terminar pronto. Cuando el sargento se iba, cotejaba lo escrito con el libro, y mi satisfacción era grande cuando encontraba pocas faltas. A mediados de enero del 84 se ordenó a la división que se alistara para dejar la ciudad. En el primer momento el gusto fue grande, por imaginar que por fin se daría la orden de tomar la paz. No fue así. Se nos sacaba de la ciudad para que los peruanos pudieran efectuar elecciones de senadores y diputados. Nos fuimos a la ciudad de Chuchito, distante de unos 6 u 8 leguas, es decir, a la ex ciudad de este nombre, pues lo que encontramos eran solo ruinas de una que había sido populosa ciudad. Chuchito fue fundado por los españoles durante la conquista en la ribera del lago, y tuvo gran auge durante la colonia. Había allí casa de moneda, catedral y varios edificios de importancia, pero cuando la ocupamos todo estaba en ruinas. Solo una pequeña parte tenía casas con techos, ocupadas por indios, alrededor de una viejísima iglesia, también techada, y con imágenes y feos cuadros que decía eran de mérito por su antigüedad. Todo el resto de la ex ciudad estaba destechado, las lluvias habían desmoronado las murallas, y por todas partes crecían las malezas. Cuando llegamos nos recibieron algunos indios, precedidos por una banda de músicos, todos los cuales venían desnudos, pintarrajeados y con vistosas plumas en la cabeza y bailando. Daba lástima verlos por lo grotesco y por la ignorancia y envilecimiento que demostraban. Estuvimos en esas ruinas 8 a 10 días, de los cuales la mitad, más o menos, llovió, y un día con tal fuerza que fue una verdadera tempestad de agua, viento y granizo tan grande como avellanas. Los truenos y relámpagos y hasta rayos formaban un espectáculo de una magnificencia extraordinaria, y a su resplandor se divisaba el lago que parecía hervir. Regresamos a Puno a pie, como habíamos venido, y fue viaje que a todos hizo bien, pues tantos meses de inacción nos tenían displecentes. Acostumbraba el coronel Dublé Almeida reunir semanalmente a los oficiales de la guarnición durante 1 o 2 horas en tertulia de compañerismo y camaradería. Se charlaba sobre los pequeños incidentes que ocurrían en la guarnición, se recordaba a la patria. Se comentaban las pocas noticias que de ella teníamos, y principalmente el regreso que suponíamos próximo. En una de ellas nos dijo que sería obra muy honrosa para Chile fundar una escuela primaria para enseñar a los indiecitos, aunque solo fuera a leer y escribir. Se acogió a la idea con entusiasmo,
y la escuela se abrió. Funcionó los 4 o 6 meses que todavía permanecimos en Puno. La idea del coronel Almeida sugirió a no sé cuál oficial o jefe de enseñar a leer y escribir a los soldados. Varios oficiales aceptamos ser maestros de primeras letras y dedicamos 1 o 2 horas diarias a tan pesada, aunque grata tarea, y logramos éxito, pues varios soldados que no sabían leer ni escribir llegaron a Chile sabiendo.